nuevas tecnologías es que se puede dar este proceso de apropiación por parte de las universidades, en este caso, pero de la educación en general. La premisa principal es que cuando las tecnologías dejan de ser una cuestión alejada de nuestra vida cotidiana y las podemos aprender como algo cotidiano, es decir, estamos usando una televisión, la maestra trae una lab, todos tenemos un celular, hemos perdido este miedo que existía en las generaciones anteriores a utilizar las tecnologías, las veíamos como algo demasiado alejado de nuestra vida cotidiana o de nuestra esfera de competencia, es decir, eran cosas a las que inclusive económicamente no podíamos acceder. Ahora es un uso generalizado de las tecnologías. Entonces, a partir de esta apropiación de las tecnologías, la educación puede no nada más incorporar las tecnologías como un material extra, es decir, no nada más es usar un cañón en un aula o no nada más es dejarles que consulten algo en internet a los alumnos, sino que se plantea que las nuevas tecnologías formen la base del nuevo sistema educativo, es decir, en la educación a distancia, en donde lo principal, el eje principal es que las tecnologías nos acerquen a los estudiantes a pesar de que existe una separación física real. Entonces, las dos preguntas centrales son: ¿qué acciones lleva a cabo la ESAT para la observancia de los derechos humanos y cómo ha contribuido a la formación en derechos humanos? Digamos, metodológicamente hay dos temas, como ya lo mencioné, o dos momentos en el trabajo. La primera es las oportunidades en este ámbito de la educación a distancia en general y en un segundo momento sería ya vincular la ESAT con los derechos humanos, o el modelo de la ESAT específicamente. Bueno, aquí sobre la educación a distancia tenemos antecedentes desde los 60s o desde los 70s porque digamos, su hermano mayor es el sistema abierto, el sistema de educación abierto, del cual, pues, por ejemplo, tenemos el SUA en la UNAM, que ya tiene muchos años trabajando, y en donde la primera pretensión era eso, que para las personas que no pudieran, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, de cualquier tipo de obstáculo, no pudieran asistir a las clases presenciales, pues se daban clases los sábados intensivas, digamos, en donde los profesores trabajaban como con una especie de proyectos que les dejaban desarrollar a lo largo del semestre y donde ya se veía la base de lo que es la educación a distancia, que es la formación autodidacta de los alumnos. Es decir, un alumno tenía que investigar por su cuenta y simplemente preguntar las dudas cuando viniera la sesión de ayuda. Pero se hablaba ya de una separación, digamos, ¿no? Empezaba. Ahora con la educación a distancia se pretende que ya no haya un espacio físico, que haya una separación en tiempo, en espacio y que por supuesto esté completamente acompañado de las nuevas tecnologías, porque es a través de ellas cómo se va a poder tener un vínculo con el alumno, entre facilitador, que es como se le llama a los docentes, o tutores en algunos otros espacios, y los alumnos, ¿no? Entonces, esas características son son determinantes. Ahora, ¿en dónde está el punto de encuentro entre los derechos humanos y la educación a distancia? Básicamente es en los ideales de inclusión y de universalidad. La escuela a distancia, cualquiera que sea, no nada más el modelo ESAT, plantea la posibilidad de llevar educación superior, que es un avance importante porque estamos hablando de educación superior, a nivel superior, a cualquier persona, a cualquier ámbito, a cualquier espacio, saltando las barreras geográficas, inclusive tecnológicas y de edad. Tecnológicas porque se plantea que haya centros especiales en donde los alumnos puedan ir a utilizar las computadoras ahí, aunque no tengan en su casa un aparato propio, hay un espacio dedicado para que puedan ir y estudiar sus actividades en ese espacio. Ahora, lo que viene ahí un poco es que, quiero abreviar, no sé si ya pasó esta, pero bueno, hay un cambio en el modelo de lo que se hablaba como una escuela tradicional. En la educación a distancia ya no hay un espacio físico en donde se dan interacciones directas, pero sí hay interacciones entre docente y alumno, simplemente es una transformación en el modelo tradicional. Y ahí se generan resistencias importantes porque finalmente uno tiene como idea de escuela, cuando a ti te dicen es que voy a la escuela,
O sea, voy a la escuela. Es trasladarse a un espacio físico en donde voy a recibir conocimiento, inclusive a un nivel jerárquico de un docente hacia mí. No se tiene a la escuela como un espacio simplemente de aprendizaje, que es lo que pretende la educación a distancia. Con la educación a distancia, el aprendizaje se da por parte del alumno en una formación autodidacta en cualquier espacio en el que esté, a través de las nuevas tecnologías, con esta mediatización. Entonces, de nuevo, regresando al punto de encuentro entre la educación a distancia y los derechos humanos, esta pretensión de incluir, es decir, ya no hay un espacio físico, por lo tanto es mucho más fácil llevar esta educación a cualquier espacio. Y universalidad porque inclusive el hecho de que los alumnos no se vean no quiere decir que no convivan. Hay herramientas en donde hay foros, hay chat, hay mail, en donde pueden comunicarse. Las redes sociales, por supuesto, ¿quién no utiliza eso? Inclusive aunque sea gente que no conocemos directamente. Entonces, las interacciones se siguen dando entre los alumnos, pero se superan detalles tan mínimos como inclusive el color de la piel, cómo hablan, cómo se visten. Es decir, un alumno de la Sierra de Oaxaca, en donde, por cierto, hemos tenido mucha participación en los cursos de la ESAD, puede ir vestido con un traje tradicional de su etnia y no va a recibir discriminación por parte del alumno porque ni siquiera se están viendo. Es decir, el facilitador lo único que tiene como instrumento de evaluación son las actividades que sube, que van a ser iguales entre cualquier alumno. La diversidad en la educación a distancia es base también. Entonces, ahí están los derechos humanos, desde el momento en el que se permite a cualquier grupo, a cualquier persona entrar a esta educación y se intenta superar pues esta barrera que hay en una educación tradicional. Incluso, por ejemplo, tenemos personas que son sordomudas, que sería impensable o sería muy complicado que tuvieran acceso a una educación tradicional, porque las escuelas no están adaptadas, digamos, a este tipo de personas que tienen esta deficiencia, digamos, física y que se supera con el uso de la computadora, porque ahí simplemente es conectarse, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se relacionan, ¿no? Inclusión, universalidad. Ahora, ya hablando específicamente de lo que es el modelo ESAD, básicamente la educación a distancia plantea lo mismo, ¿no? Pero específicamente ya, ¿qué es la oferta que tiene el modelo ESAD y por qué, más que otras universidades, incluso se plantea como con un vínculo estrecho con los derechos humanos? Es que desde su formación, desde que se plantea la Secretaría de Educación Pública la necesidad de establecer esta escuela entendida como el programa completo, crea sus planes de estudio a partir de un estudio que se hace a nivel nacional, en donde se detectan cuáles son los lugares, el campo de trabajo que más requiere el país. Y así se hacen 6 licenciaturas, 6 ingenierías y los técnicos universitarios, pensando en el contexto nacional, en donde, digamos, está la licenciatura de pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque hay un surgimiento, hay un impulso que se está dando a la pequeña y mediana empresa en México y que hay administradores cuando se estudia administración de empresas, no está enfocado efectivamente al desarrollo de pequeña y mediana empresa, sino a grandes empresas. Entonces, desde ahí hay un estudio localizado para saber cuáles son las necesidades nacionales. Y mucho más allá de eso, digamos, anterior a todo eso, los planes de estudio del ESAD se llevan a cabo con 3 elementos básicos, que es flexibilidad, personalización e interacción. La flexibilidad en los planes de estudio quiere decir que el alumno va a poder adaptar sus tiempos al modelo. Es decir, cuando el alumno ingrese a la plataforma, él va a decidir cuánto tiempo va a permanecer ahí, cuánto tiempo va a tardar en hacer sus actividades, cómo las va a subir, cuánto tiempo de estudio le dedica. La personalización se refiere a partir de una base que ya tienen los alumnos, es decir, se parte de la idea de que los alumnos tienen una cierta metodología para trabajar. No estoy hablando de una metodología científica, sino que tienen una forma de aprender y una manera de adquirir conocimientos por sí mismos. Y eso se respeta en el modelo ESAD. Y finalmente, la interacción, que es lo que mencionaba entre facilitador y alumnos, que pretende romper este modelo tradicional de la concentración del poder en el docente, ¿no? Que solamente el docente podía hablar, solamente el docente emite los conocimientos y el alumno recibe, ¿no? Esto es multidinámico porque de otra manera no se puede trabajar. Si el docente no está en capacidades
de escuchar al alumno, entonces se pierde completamente el trato. Y en la educación a distancia, como no hay un espacio físico, pues se pierde todo. O sea, simplemente se pierde cualquier oportunidad que se tenga de avanzar. Las conclusiones, bueno, que el modelo de SAT contiene desde su nacimiento el mismo fundamento que los derechos humanos y que todo esto se resume en un avance democrático. ¿Por qué? Quizás suena muy pretencioso, ¿no? O sea, ¿cómo llevar esto a un nivel tan macro como podría ser el avance democrático? Pues es eso, que en el momento en el que tú incluyes en tus modelos, en tu sistema, a cualquier tipo de persona y les das la oportunidad a personas que por características físicas, por condiciones geográficas, ni siquiera pueden atravesar la sierra para llegar a una escuela. O inclusive también creo que hay también un prejuicio en cuanto a la educación a distancia, porque se cree que es para gente que vive en la sierra, ¿no? Como yo lo acabo de decir, sino que vive en la sierra o que está apartado en una comunidad marginada, y no. La educación a distancia también se plantea para personas que, por ejemplo, viven en la ciudad, pero que trabajan, entonces que no tienen tiempo de asistir a una escuela, pero quieren profesionalizarse. Para personas que no tuvieron acceso a una educación en el sistema tradicional por la cuestión de los cupos, ¿no? O sea, tanto el Politécnico como la UNAM rechazan miles de alumnos cada año. Entonces, esta es una posibilidad real de aumentar la capacidad, el ámbito educativo, de llevar la educación a sectores que de otra manera está cerrado, ¿no? Y bueno, ya como una reflexión final que precisamente creo que esta mesa es lo que pretende. Cuando presenté este trabajo pues como en mi espacio, en mi mesa, no sé, también pasó otra compañera que expuso el tema sobre la educación indígena, ¿no? Sobre la oportunidad de las mujeres indígenas de acceder a una educación real. Y pues es cierto, ¿no? La principal crítica que se le puede hacer esto es, ajá, sí, o sea, tú tienes tu computadora y tienes tu modelo y tienes una pretensión de que todo va a funcionar increíble, pero no te pones a pensar que hay gente que no tiene luz, que hay gente que no tiene computadoras, ¿no? Y yo esa pregunta también se la hice en un principio a uno de mis profesores en el diplomado de educación a distancia que tomé. Le decía, bueno, pero, ajá, o sea, el afán democrático y el afán de universalidad y de inclusión y todo eso, pero ¿cómo hacemos que una persona que no tiene esas condiciones pueda acceder a este modelo? Y entonces el profesor lo que me contestó fue que si bien eso era cierto, o sea, él no me iba a negar que efectivamente las condiciones así estaban, tampoco podíamos detenernos con eso a no arriesgarnos a hacer este tipo de programas. Es decir, tú no puedes tomar la postura de decir, bueno, como no va a llegar a todos en realidad, pues mejor no lo hacemos, ¿no? Esto es, digamos, un inicio pues muy breve de lo que podría ser en un futuro la educación a distancia, pero es mejor empezar que no hacer nada, ¿no? Y yo no estoy diciendo que con esto se va a superar el rezago educativo en el país o que los indígenas van a tener mayores oportunidades, pero sí me ha tocado a mí en una experiencia cotidiana, vaya, de los alumnos que yo he tenido en este sistema, por lo menos un 20% son alumnos indígenas, ¿no? O son alumnos que vienen de ese tipo de condiciones. Entonces, bueno, pues esa es la reflexión y muchas gracias. Bien, gracias, maestra. Aquí tengo unas preguntas para usted, pero bueno, insisto, desafortunadamente ya el tiempo nos apremia. Nos queda una presentación más de la maestra Cristina Elena López Zamorano. Ella es licenciada en Ciencias de la Información Documental por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es candidata a maestra en Gestión de la Información en las Organizaciones por la Universidad de La Habana, coordinadora del proyecto de la Biblioteca Digital en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, la UNAM, México. La maestra nos hablará de oportunidades que las colecciones y bibliotecas digitales ofrecen para el conocimiento de los derechos humanos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Como ya bien me presentaron, vengo a hablar un poco de la experiencia que tengo como coordinadora de la Biblioteca Digital de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. Quisiera presentarles que el objetivo de estar aquí es
la idea de la biblioteca digital como aquella que permite un mayor acceso, difusión, manejo y uso de información a partir de contenidos de información organizados para apoyar la formación integral, el aprendizaje, la enseñanza, la investigación teórica y aplicada de los derechos humanos, ocupando medios electrónicos y telecomunicaciones. Quisiera iniciar esta charla platicándoles lo que son las cátedras UNESCO en general. Es un proyecto de la UNESCO, como bien dice, aquellas que fomentan la investigación, fomentan la formación, el desarrollo de programas en todas las competencias de materia de la UNESCO, como son los derechos humanos. Y bueno, básicamente la Cátedra de Derechos Humanos de aquí de la UNAM en México se enfoca al desarrollo del conocimiento y la reflexión sobre los derechos humanos a través de la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento en el ámbito universitario. Bien, un poquito para enlazar el título de la ponencia con el título del encuentro. Por una parte tenemos las tecnologías de la información y la comunicación y por otra parte tenemos una materia que serían los derechos humanos. Si se enlazan de alguna manera, podemos encontrar que hay ciertas aplicaciones tecnológicas como las bibliotecas y las colecciones digitales, que en este caso muy particular, en el proyecto lo encaminamos a que se apropien las tecnologías de información para el uso y manejo de la información especializada en derechos humanos. Esencialmente las manejamos en las nuevas maneras de educación, ya que la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos tiene 2 diplomados a distancia, uno en perspectiva de género y la otra en educación en derechos humanos. Aquí les muestro básicamente en qué consiste la modalidad a distancia que tienen los programas. Al menos 8 horas diarias de trabajo en línea por módulo. Hay una participación en foros de discusión. Los destinatarios son nacionales como internacionales. Al final se hace una presentación presencial y las personas que no puedan asistir por la distancia pues se transmite por videoconferencia. Y bueno, otro requisito es cumplir con la entrega de lecturas obligatorias y tareas. En todo este marco de la educación a distancia está inserta la biblioteca digital para proveer contenidos de información. La educación a distancia en derechos humanos básicamente se enfoca en 2 vertientes. Una que es la institucional, ayer manejé un poco este tema en la ponencia que di. Las instituciones, la Cátedra de UNESCO de Derechos Humanos en este caso, tiene una responsabilidad social en cuanto a la inclusión digital y la reducción de la brecha digital. Como bien lo decía mi antecesora ponente, algunas personas no tienen ni siquiera computadora o redes. Sin embargo, los proyectos se encaminan a cubrir de alguna manera, si no es la brecha digital, al menos la brecha cognitiva, es decir, que se conozcan cuáles son los derechos humanos del hombre y de la mujer, básicamente. Y bueno, partiendo del conocimiento o la difusión de los derechos humanos a través de tecnologías, también se pretende atender el cambio individual, que sería la inclusión de los conocimientos de los derechos humanos en la vida para mejorar las condiciones de vida. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la vinculación que existe en la educación a distancia y las bibliotecas digitales. Se encaminan mucho a difundir algunos artículos o textos de interés para los usuarios. Se pueden establecer mediante ellas foros de discusión sobre temas de alguna área, específicamente estamos trabajando en el ámbito de los derechos humanos. Se trata de fomentar la colaboración e integración de equipos de trabajo con algunos expertos que manejan temas afines. Para esto se pueden desarrollar directorios digitales de especialistas sobre un área temática de los derechos humanos, como pueden ser indígenas, migración, derechos políticos, derechos de la mujer, etcétera. Se trata de que se permita que algunos servicios de información
envíen sus servicios de alerta, es decir, las novedades de artículos, por ejemplo, que se están editando sobre un tema específico. Aquí básicamente me enfoco en los cambios que conllevan las tecnologías de la información, en la creciente cantidad de documentos y en la creciente cantidad de versiones o de formatos que conllevan los soportes de información digital. Este es un hallazgo que se tiene ya detectado, que son las necesidades de información de estudiantes, académicos, investigadores y defensores de los derechos humanos, puesto que para ellos se encaminan las bibliotecas digitales en entornos de educación a distancia. Las necesidades básicas de información están centradas en la formación de productos de corte académico, para el estudio, para la actualización, para la inserción en publicaciones de ámbito nacional o internacional, para la resolución de problemas derivados de la investigación y, lo que es muy importante en el ámbito de los derechos humanos, la toma de decisiones asociada a la protección y defensa de los mismos. Aquí ya les hablo un poco de la experiencia en sí, cómo se planeó o cómo se debe planear el proyecto de una biblioteca digital. Se deben de tomar varios aspectos en cuenta, como el objetivo de la colección que se va a construir, la escala del proyecto, el tipo de soporte, los formatos, los derechos de autor, si se puede utilizar el documento, si no se puede utilizar, el presupuesto disponible, sobre todo en infraestructura tecnológica y personal calificado, la preservación digital y, bueno, en lo que yo me he especializado un poco más es en los esquemas de nombramiento, que vendría siendo la organización de información en entornos digitales para su recuperación, como el manejo de los metadatos, su descripción y consignación. Les comento que cuando se inició el proyecto se hicieron varias propuestas y análisis del software que se iba a utilizar. Les presento 3 software básicos que se utilizan para bibliotecas digitales. El que estamos utilizando en el proyecto es Greenstone, que está avalado o auspiciado por la UNESCO. Se trabaja con la arquitectura de información, es decir, vemos qué tipo de documentos tenemos. Ya había documentos cuando se inició el proyecto, constaban de libros, revistas, artículos, informes, multimedios y los temas que actualmente tenemos, que son documentos de la propia cátedra, de educación en derechos humanos, globalización, mecanismos de defensa y protección de derechos humanos, ombudsman y trata. Y bueno, también varios de los formatos que maneja los documentos de la propia institución. Bueno, ese es el objetivo que maneja actualmente la Cátedra de UNESCO de Derechos Humanos, crear una biblioteca virtual de derechos humanos grande, en colaboración con los coordinadores de cada uno de los seminarios que integran la cátedra. Y bueno, aquí les platico que ha sido un trabajo interdisciplinario. Hemos participado bibliotecólogos, informáticos, administradores, diseñadores y especialistas en derechos humanos. Los bibliotecólogos, pues el papel fundamental es la organización de la información, los informáticos el desarrollo y la ayuda en cuestiones técnicas y tecnológicas, los administradores pues nos van guiando de cómo piensan ellos el proyecto, cómo va caminando, si algo está fallando, lo que se necesita. Los diseñadores básicamente para el sitio web en donde se va a alojar la biblioteca digital y especialistas en derechos humanos, sobre todo porque se piensa en generar un vocabulario controlado de términos especializados en derechos humanos. Actualmente hay 7 colecciones con las que estamos trabajando, 12 subcolecciones y de 389 documentos más o menos que se tienen hasta la fecha, 276 han sido revisados y creados en la biblioteca digital que les comento. Aquí no se alcanza a ver muy bien porque es muy extenso, pero es un mapeo de las colecciones, las subcolecciones y los documentos que tratan el proyecto de la biblioteca digital y de su sitio.
Aquí ya tenemos un producto, es un manual para consignar los metadatos basados en un estándar Dublin Core para la biblioteca a efectos de consignar, por ejemplo, las materias de la mejor manera para que los usuarios de la biblioteca recuperen la información más pertinente, más precisa, la que verdaderamente necesitan. Esta es una cuestión muy técnica, son los metadatos trabajados en XML. Se trabaja una planilla por cada documento, es una labor muy ardua. A continuación les estamos presentando el software que manejamos para la sistematización del vocabulario controlado, términos especializados en derechos humanos. Hay que destacar una cuestión muy rica, muy valiosa en cuanto al desarrollo del proyecto. Hemos trabajado la mayor parte del desarrollo a distancia. Eso implica que casi no estamos viéndonos físicamente a las personas que estamos trabajando. Estamos utilizando software gratuito de internet para enlazarnos vía videoconferencia e incluso hemos hecho uso de algún software gratuito también para el diseño de diagramas. Se ha trabajado así a distancia el diseño de lo que consideramos que va a ser el sitio de la biblioteca digital. Asimismo, estamos en concordancia con una estrategia a mediano plazo de la UNESCO para la construcción de bibliotecas digitales, que es una estrategia que se piensa del año 2008 al 2013 y bueno, vamos caminando en ese sentido. A continuación les muestro lo que ya se lleva de avance del sitio de la biblioteca digital. Están las colecciones en la parte de arriba y en la parte de abajo están lo que denominaremos o denominamos novedades editoriales, conforme vayan surgiendo estos documentos. Ahora bien, quiero enlazar el desarrollo del proyecto como experiencia con la ponencia que presenté, que es cómo se favorece mediante el uso de una biblioteca digital o de colecciones digitales el conocimiento de los derechos humanos. Y bueno, considero que es de esta manera. La biblioteca tiene que ayudar a extender la cultura y los valores de los derechos humanos para que formen parte del bagaje cultural de los ciudadanos, que de esta manera pueden ser críticos con los poderes y exigir mejoras sociales. Ya está muy centrado el objetivo en términos de los derechos humanos, no de una biblioteca digital en general. Las bibliotecas digitales, específicamente sobre derechos humanos, contribuyen a materializar el derecho humano de acceso a la información. Son a su vez un medio de promoción de los derechos humanos, apoyan a la investigación, apoyan la educación a distancia en derechos humanos, como es este caso de la cátedra, contribuyen al activismo responsable e informado y ayudan a reducir la brecha digital. Como les hacía mención hace rato, tal vez no sea de la brecha digital totalmente, pero sí de la brecha cognitiva en algunos casos. Las bibliotecas digitales también coadyuvan a llegar a un mayor número de personas a quienes se les ofrecerá una mejor recuperación al establecerse como un sistema organizado de información. Hay que recalcar que se pueden cubrir esos objetivos siempre y cuando sea un sistema organizado de información y no solamente un depósito de